Me llamo Iván, tengo 34 años, y esta historia comienza el día que mi papá cumplió 70. A lo largo de mi vida, nunca esperé que mi familia fuera perfecta, pero uno guarda la esperanza de que al menos lo respeten a uno, especialmente después de haberlo dado todo. Siempre fui el hermano mayor, el que se quedó cuando mi mamá enfermó, el que renunció al intercambio en Europa para trabajar medio tiempo y llevarla a sus tratamientos. Mi hermano, Mauro, 5 años menor, era el carismático, el favorito, el que nació con estrella, como decía mi abuela. No era mal tipo cuando éramos niños, pero algo cambió con los años. Tal vez fue cuando papá empezó a ponerlo en un pedestal, repitiendo que Mauro tiene madera de líder, mientras yo, supuestamente, era demasiado reservado para llegar lejos. Yo no contestaba, solo trabajaba. Me hice arquitecto, abrí mi pequeño estudio, y cuando papá decidió comprar una vieja cabaña junto al lago en San Ignacio, fui yo quien la restauró con mis propias manos. Los cimientos estaban podridos, las cañerías oxidadas, el tejado hundido. Durante 3 veranos seguidos, manejaba los viernes después del trabajo y pasaba el fin de semana entero reformándola. Reemplacé el suelo con madera de roble que conseguí en un remate. Rehabilité el muelle, construí una pequeña pérgola y compré un bote de segunda mano al que le hice el motor de nuevo. Lo hacía porque me encantaba ese lugar. Era mi escape del ruido de la ciudad, de las comparaciones, de la mirada constante de decepción en los ojos de mi padre. Y claro, pagué casi todo de mi bolsillo. Papá puso algo al principio, sí, pero desde el segundo verano, todo fue por mi cuenta. Mauro apenas apareció 2 veces. La primera vez llegó con su novia, se sacaron fotos para Instagram, rompieron una silla en el muelle y se fueron antes del anochecer. La segunda, vino borracho con unos amigos y encendieron una fogata en plena sequía, dejando un hueco negro en el césped. Papá se reía de todo eso, diciendo que son jóvenes y que hay que aprender a soltar el control. Yo tragaba saliva. Me decía que no valía la pena discutir. Era mi proyecto, mi espacio. Cuando papá anunció que haría una fiesta por sus 70 años, no me sorprendió que Mauro organizara todo. A él le gustaban las luces, el discurso, el vino caro pagado con la tarjeta de alguien más. Yo me ofrecí a ayudar con la logística, solo recibí un emoji de pulgar arriba en el grupo familiar. Ni un gracias, ni una tarea asignada. El mensaje estaba claro, mi presencia era opcional. La fiesta fue en el jardín de la casa familiar. Carpa blanca, música de jazz en vivo, y una mesa larga repleta de gente que no veía desde el colegio. Mauro vestía traje azul marino, copita en mano, haciendo rondas como si fuera candidato a intendente. Yo estaba cerca de la barbacoa, hablando con mi primo Tomás, cuando mi hermano subió al pequeño escenario improvisado junto a papá. Bueno, dijo, haciendo tintinear su copa. En nombre de todos, quiero agradecerles por venir a celebrar la vida de este hombre increíble. Papá, nos diste más de lo que merecíamos. Y por eso, tras muchas conversaciones, decidimos entre todos cómo será el legado familiar. Me giré lentamente, sintiendo un nudo formarse en el estómago. Yo me encargaré de la casa del lago. Por supuesto, Iván, que siempre fue tan manitas, se queda con los muebles del cuarto de huéspedes. Risas. Murmullos. Alguien incluso aplaudió. Papá sonrió con orgullo, como si se hubiera anunciado el nacimiento de un nieto. Yo no dije nada al principio. Solo me serví otro vaso de agua con limón, sonreí con la boca cerrada y me acerqué al escenario. Sin problemas, dije, mi voz sonando serena, casi maternal. Solo recuperaré mi inversión. Nadie entendió. O no quisieron entender. Esa noche, dormí mal. No de rabia, sino de decepción. Volví a repasar cada compra, cada plano, cada fin de semana que pasé arreglando esa casa. Mi mente no dejaba de repetir la frase, decidimos entre todos. ¿Quiénes eran todos? Papá, que nunca puso un peso desde 2018. Mauro, que no sabía ni cómo se llamaba el proveedor del piso flotante. Mi mamá, que ni siquiera sabía dónde quedaban las llaves del cobertizo. A las 6:15 de la mañana, me levanté, me vestí y conduje directo al lago. Cuando llegué, el silencio del amanecer era perfecto. Nadie en la carretera. El agua inmóvil como un espejo. Entré con mis propias llaves, agarré mi cuaderno de notas y marqué con cinta adhesiva todo lo que me pertenecía. Cada aplique, cada estufa, cada tabla de madera, cada tornillo que había comprado. Tenía 3 contactos de confianza: un carpintero, un electricista y un transportista con grúa. A las 8:02 de la mañana, envié 3 mensajes. Y ahora, justo cuando los operarios están a punto de desmontar la pérgola y subir el bote a la grúa,
Justo cuando una camioneta con herramientas acaba de estacionarse frente a la cabaña, el teléfono de mi padre empieza a sonar. No atendí las llamadas de mi papá al principio. Dejé que sonara. Luego otra más. A las 8:19 llegó un mensaje de voz. Solo escuché los primeros 5 segundos, su voz temblorosa diciendo: Iván, ¿qué está pasando? Low pause. No necesitaba oír más. No era momento para explicaciones. Era momento para cuentas claras. El carpintero, Hugo, llegó primero con su hijo mayor. Ni una pregunta. Solo una ceja levantada cuando le mostré los planos impresos y el contrato informal que habíamos firmado en 2021 para los trabajos del deck y los ventanales. Él recordaba cada clavo, cada junta. «Todo esto fue de tu bolsillo, ¿no?», me preguntó, señalando el muelle. Asentí. Entonces vamos por ello. Para las 9, el bote ya estaba sobre el tráiler, envuelto y amarrado. A las 9:40, el muelle estaba dividido en secciones, con las tablas apiladas como piezas de dominó gigantes. Quitamos los focos solares, el cobertizo portátil, e incluso la pequeña caseta para herramientas que había construido detrás del baño exterior. Todo lo que estaba a mi nombre, documentado con facturas, planos o fotos de progreso, fue retirado. Lo que quedó no era ruina, pero sí una versión hueca de lo que fue. Un Casper pintado bonito, sin alma. Sin lo esencial. A las 10:12, el primer coche familiar llegó derrapando sobre la grava. Mauro, con su habitual chaqueta de marca y el ceño fruncido. Se bajó tan rápido que olvidó cerrar la puerta. Caminó directo hacia mí, sus pasos resonando sobre la tierra suelta. «¿Qué mierda estás haciendo?», soltó, agitado, sin siquiera saludar. «Recuperando lo mío», respondí, señalando la pila de tablas ya cargadas en la camioneta. «¿Lo tuyo?», papá dijo. «Papá no tiene título de propiedad. Yo sí tengo recibos. Contratos. Planos con mi firma. ¿Quieres que te los muestre o llamamos a un abogado desde ya?». Mauro se quedó en silencio por 2 segundos, los ojos ardiendo. Miró a Hugo y a su hijo desmontando la pérgola. Luego al bote ya listo para irse. Luego al hueco donde solía estar el deck. Todo su hermoso legado convertido en madera suelta y herramientas envueltas en plástico burbuja. «Vas a arruinarle el cumpleaños a papá con esto». Y decir en voz alta que él se queda con la casa del lago mientras yo me llevo los muebles del cuarto de huéspedes, no lo arruinó primero. En ese momento, papá apareció. Llevaba un abrigo encima del pijama, y ni siquiera se había peinado. Su expresión era una mezcla de incredulidad y cansancio. Miró a su alrededor, al muelle desarmado, al bote desaparecido, a las persianas faltantes, al jardín sin pérgola. «Iván, ¿qué hiciste?». Yo me acerqué. Sin levantar la voz. Sin temblar. Todo esto lo hice por amor. Amor al lugar. Amor a mi trabajo. Amor a esta familia. Pero el amor no es un pozo sin fondo, papá. No es una cuenta sin límite. Me pedís que restaurara la casa. Yo lo hice. No para que se rieran de mí en tu fiesta. No para que Mauro heredara el esfuerzo como si fuera una medalla de consolación. Papá apretó los labios. Su mirada bajó. Supongo que ahí entendió que esto no era un berrinche. Era justicia. Mauro intentó un último grito. «Esto es una locura. Esto no puede ser legal». Me giré, fui al baúl de mi coche y saqué una carpeta. Se la extendí con calma. Facturas. Contratos de obra. Correos impresos. Fotos con fechas. La hoja de compra del bote. Todo bajo mi nombre. Todo con respaldo. Puedes revisarlo cuando quieras. O puedes pelearlo en tribunales. Pero hoy no te vas a llevar nada que yo haya puesto aquí. Papá no dijo nada más. Solo se sentó en la silla de jardín que quedaba solitaria bajo el sol. Tenía la mirada vacía. No de furia, sino de derrota. De darse cuenta, quizás por primera vez, de que su hijo callado tenía límites. A las 12:30 terminamos. Todo lo que era mío estaba guardado y amarrado en 2 camionetas. Antes de irme, puse una nota enmarcada sobre la chimenea, justo encima del hueco donde antes estaba el cuadro familiar. «Disfruten lo que es suyo». Y me fui. Pero ahí no termina la historia. Porque lo que pasó después cambió para siempre la forma en que nos veíamos como familia. Conduje sin música, sin prisa. Atrás quedaban los restos de la casa que alguna vez fue mi refugio. A medida que los kilómetros se acumulaban, no sentía satisfacción. No había esa euforia dulce que uno espera después de una venganza bien ejecutada. Solo silencio. Y una punzada detrás del esternón, como si acabara de cerrar un capítulo que nunca quise escribir. Esa noche,
No hubo llamadas. Solo un mensaje corto de mi madre. No puedo creer lo que hiciste. No respondí. Al día siguiente, comenzaron a llegar los mensajes en cadena. Mi tía Lucía, indignada. ¿Cómo se te ocurre humillar a tu papá así, el día de su cumpleaños? Mi primo Andrés, más neutral. Me gustaría entender tu versión antes de opinar. Incluso Clara, la ex de Mauro, con quien apenas intercambié palabras en las últimas Navidades, me escribió. Era tu casa. Siempre fue tuya. Ellos lo sabían. El lunes, cuando volví al estudio, mi secretaria me miró raro. En la recepción había flores. Sin tarjeta. Y más tarde, en la bandeja de entrada del correo del estudio, encontré una cita para una mediación. No judicial. Familiar. Aparentemente, mi tío Esteban, el hermano mayor de mi papá, había convencido a todos de que había que resolver esto como adultos. Me sorprendió. Él era el último al que esperaba ver involucrado, sobre todo porque llevaba años viviendo en Córdoba y apenas participaba en las reuniones familiares. Pero supongo que la noticia del desarme de la Casa del Lago fue demasiado escandalosa como para ignorarla. Acepté asistir, pero puse una condición clara. Sería en mi oficina, no en la casa familiar. No iba a entrar a ese living lleno de fotos donde me recordaban como el que siempre está serio mientras Mauro se pavoneaba como si fuera la reencarnación de Steve Jobs. El viernes llegaron. Papá primero, acompañado por mamá, ambos vestidos como si fueran a misa. Luego Mauro, que ni me miró al entrar. Después mi tía, mi primo, y por último el tío Esteban, con una libreta de cuero bajo el brazo y ese aire de juez imparcial que siempre lo había caracterizado. Me senté del lado opuesto a todos. No por dramatismo, sino por necesidad. Sentía que, si me mezclaba con ellos, algo dentro de mí cedería. Y no podía permitirme flaquear. La conversación comenzó con formalidad. Esteban, con su voz pausada, dijo que todos sabían que había habido una gran falta de comunicación y que el objetivo era restablecer los vínculos antes de que se rompan del todo. Papá no hablaba. Solo asentía de vez en cuando. Mauro tenía los brazos cruzados. Mamá, en cambio, no disimulaba su enojo, se removía en la silla, bufaba, me lanzaba miradas de cuchillo. Esteban me dio la palabra. Explique to do. Desde el primer día que fui a ver la Casa del Lago con papá, cuando aún era solo un terreno con escombros. Conté cómo diseñé los planos, cómo financié la madera, los arreglos, los electrodomésticos, el bote. Mostré copias de transferencias, fotos de antes y después, presupuestos. No levant la voz. No señalé a nadie. Solo excuse. Cuando terminé, Esteban asintió con los labios apretados. Luego miró a Mauro. ¿Quieres agregar algo? Sí, dijo él, con ese tono de indignación disfrazada de sensatez. Esto es innecesario. Papá dijo muchas veces que la casa sería para mí porque Iván ya tiene su vida armada. Tiene su estudio, su departamento en la capital, su auto. Yo estoy recién empezando con la inmobiliaria. Y él nunca reclamó nada. Hasta ahora. No reclamé porque pensé que era obvio lo que aporté, respondí. Porque creí que papá tenía memoria. Mamá se irguió. No digas eso. Tu papá siempre estuvo orgulloso de vos. Pero Mauro también merece algo. Es su hijo. Yo no digo que no lo merezca, respondí, mirando directamente a Mauro. Pero que no se construya con lo que yo puse. Que no se reparta el esfuerzo como si fuera una herencia cuando ni siquiera hay testamento. Papá habló por primera vez, con la voz apagada. Yo, no pensé que te lo tomarías así, Iván. No supe qué decir por un segundo. Era como si admitiera, de una vez por todas, que sabía. Que siempre supo, pero que nunca pensó que yo me defendería. Esteban lo interrumpió. No se trata de lo que Iván se tomó. Se trata de lo que objetivamente aportó. Y legalmente, esto es insostenible. Mauro, si querés esa casa, vas a tener que negociar. Porque, por ahora, está hueca. La palabra hueca quedó flotando en el aire. Mauro frunció el ceño. Mamá se removió otra vez. Papá bajó la mirada. Entonces Esteban se giró hacia mí. ¿Estás dispuesto a proponer una solución? Tomé air. No había llegado hasta ahí para pedir permiso. Pero tampoco quería cerrar todas las puertas. Y fue justo ahí, en ese momento de tensa expectativa, con todos mirándome y el aire pesado de orgullo, rabia y miedo, cuando sonó el timbre del estudio. Mi secretaria se asomó a la sala de reuniones. Perdón, Iván, hay alguien afuera que dice que necesita hablar con vos. Que es urgente. Me levanté, confundido, y salí al pasillo. La puerta del estudio estaba entreabierta. Y cuando la empujé, lo vi.
Alguien que no esperaba. Alguien que no había visto en años. Con una carpeta en la mano. Y una historia que, si era cierta, podía cambiarlo todo. Era Martín. Mi primo Martín, el hijo mayor de mi tío Ramiro. Ese tío del que casi nadie hablaba desde que se mudó a Chile hace más de 10 años. Martín había sido como un hermano para mí en la infancia. Jugábamos en el patio trasero, construíamos fuertes con ramas, inventábamos historias de piratas con espadas de madera. Pero después del conflicto entre Ramiro y mi papá, un asunto familiar nunca del todo aclarado que incluía una disputa por terrenos y una cena que terminó con gritos y puertas azotadas, Martín desapareció del mapa. Literalmente. Su familia se alejó de todos. Cero llamadas. Ninguna Navidad compartida. Silencio. Y sin embargo, ahí estaba, de pie a la puerta de mi estudio, con su barba más crecida de lo que recordaba, el rostro marcado por el tiempo, pero los mismos ojos intensos. Sostenía una carpeta vieja, abultada, con etiquetas descoloridas. Me miró como si lo que tenía entre manos pesara toneladas. ¿Podemos hablar en privado? Preguntó, con un tono que no era pedido, sino advertencia. Asentí, sin decir nada, y lo conduje a mi despacho. ¿Qué haces acá, Martín? ¿Cómo me encontraste? Estoy acá porque esto, levantó la carpeta, te pertenece. O mejor dicho, te corresponde. Y porque creo que es hora de que todos sepan la verdad. No sabía qué esperar. Me senté, le ofrecí agua, que rechazó con un movimiento de cabeza. Abrió la carpeta sobre el escritorio y comenzó a desplegar papeles, cartas, escrituras, fotocopias antiguas y lo que parecían ser testamentos no registrados. Todo con membretes del estudio legal de mi abuelo. Reconocí el nombre al instante. ¿Te acordás cuando decían que tu abuelo había repartido todo entre sus hijos? Que lo dejó en partes iguales. Asentí. Era un cuento viejo, contado en cada almuerzo familiar. Una verdad repetida hasta el hartazgo. Supuestamente, mi abuelo dejó a mi papá y a mis tíos un lote cada uno. Y punto. Martín sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era amarga. Pues no fue tan igual como dijeron. Hay una cláusula. Y un sobre que tu papá jamás mostró. El sobre que mi papá encontró el día que se fue a Chile. El día que se fue porque lo acusaron de querer robarse la herencia. Tomó una hoja en particular, amarillenta, con escritura a máquina, y me la pasó. Léelo. Era una declaración firmada por mi abuelo en 1993, donde especificaba que el terreno junto al lago, que más tarde se convertiría en la casa que yo restauré, estaba asignado a quien continuara con su legado de diseño. No a uno de sus hijos en particular, sino al nieto que usara sus manos para construir, como él lo hizo. Había una línea subrayada en rojo, escrita a mano. Ese lugar debe quedar con quien lo transforme con trabajo, no con discursos. Me quedé helado. El documento estaba firmado por 2 testigos, con sello notarial. Y nunca lo había visto. Jamás. ¿Por qué me lo das ahora? Pregunté, incrédulo. Porque vi lo que hiciste con esa casa, Iván. Porque mi papá siempre dijo que eras el único que tenías madera de constructor como el abuelo. Y porque cuando vi lo que tu familia te hizo, supe que era el momento. Él quiso entregártelo hace años, pero no tuvo el valor. Yo sí. En ese instante, sentí algo quebrarse dentro de mí. No era tristeza. No era ira. Era una mezcla cruda de alivio y furia reprimida. De pronto, tenía pruebas no solo legales, sino morales. Ese papel no era solo una carta, era una bomba. Respire Hondo. ¿Estás dispuesto a testificar, si hace falta? Martín asintió sin dudar. Frente a quien sea. Esa casa es tuya, Iván. Siempre lo fue. Guardé los papeles con cuidado, cerré la carpeta y volví a la sala de reuniones. Todos estaban en silencio, como si presintieran que algo había cambiado. Papá levantó la vista al verme entrar. Mauro chasqueó la lengua. Mamá tenía los brazos cruzados, los nudillos blancos. Me senté. Coloqué la carpeta en el centro de la mesa, despacio. Hay algo que todos necesitan leer. Esteban la tomó primero. Le costó apenas un par de segundos reconocer el membrete. Sus ojos se abrieron al ver la firma del abuelo. El silencio se volvió espeso. Mauro se inclinó para mirar por encima del hombro. Mamá frunció el ceño. Papá cerró los ojos. Esteban alzó la vista, sorprendido. ¿Dónde conseguiste esto? Martín me lo trajo. Él y su padre lo conservaron todo este tiempo. Papá no se movía. No decía nada. Pero vi cómo le temblaban las manos. ¿Y es auténtico? Preguntó Mauro, casi con desesperación. Esteban no respondió enseguida. Solo siguió leyendo,
línea por línea, con la frente fruncida. Cuando por fin terminó, cerró la carpeta y la empujó hacia mí. Esto cambia todo. Y en ese momento, supe que el control ya no lo tenían ellos. Pero justo cuando creí que el equilibrio se inclinaba de mi lado, papá habló. Hay algo que no saben. Levantó la mirada. Su voz era baja, pero firme. Tenía los ojos húmedos. Y lo que estaba a punto de decir, lo cambiaría todo otra vez. Papá se levantó con lentitud, como si cada movimiento le pesara años. Miró a Esteban, luego a mí, y por último la carpeta en el centro de la mesa. Su mano temblaba ligeramente al apoyarla sobre la madera. El silencio era tan absoluto que se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Yo sabía de esa carta, dijo, al fin. Mamá giró el cuello de golpe. Mauro frunció el ceño. Yo me quedé congelado. ¿Qué? Balbuceó mi madre. ¿Cómo que sabías? Tu padre. Papá tragó saliva. Me la dio una semana antes de morir. Me dijo que era su verdadero testamento para el terreno del lago. Que no quería que se repartiera como si fuera otra casa más. Me pidió que respetara esa voluntad. Pero, no terminó la frase. Se sentó otra vez, los hombros caídos. Esteban lo miró como si acabara de ver a un desconocido. Yo no sabía si estaba más atónito o furioso. Pero no lo hiciste, dije, con voz grave. Papá asintió. Tu madre y yo estábamos peleando por la herencia con tus tíos. Había presión. Discusiones. Why vos siempre fuiste tranquilo. Nunca pedías nada. Nunca te enojabas. Pensé que podía seguir adelante sin eso. ¿Y Mauro? Pregunté con los dientes apretados. ¿Pensaste que él sí lo necesitaba más que yo? No, dijo, con los ojos vidriosos. Pensé que él no sabría qué hacer con nada más, si no se lo daba. Aquella frase me cayó como una piedra al pecho. No era una justificación. Era una confesión brutal. Papá había decidido por conveniencia. No por justicia. Me miró entonces, con esa expresión de hombre vencido. Mi equivoque. Lo sé. Ver cómo desarmaste la casa fue como ver todo lo que ignoré, hecho polvo. Tenías razón. Y no supe cómo decirlo antes. Mauro se levantó de golpe. ¿Entonces le van a dar todo a él? Así no más. Después de humillarnos, de destruir la casa, de exhibirnos como si fuéramos ladrones. Nadie te exhibió, Mauro. Saltó Esteban, por primera vez alterado. Vos solo te colgaste de algo que no construiste. Deja de actuar como si fueras víctima. Mauro miró a todos, buscando una cara que lo apoyara. No la encontró. Mamá no lo miraba. Papá tenía la vista clavada en la alfombra. Incluso Esteban lo fulminaba con los ojos. Esto es una traición, murmuró Mauro, más para sí mismo que para el resto. Ustedes están enfermos. Y se fue. La puerta del estudio se cerró con un portazo tan seco que hizo temblar los vidrios. Nadie lo siguió. Esteban me miró. ¿Querés formalizar esto? Asentí. Quiero que el terreno quede a mi nombre. Que se reconozca mi inversión. Y que lo que haya ahí, lo que vuelva a construirse, sea mío legal y públicamente. No quiero más dobles discursos. Quiero cerrar este capítulo de una vez. Lo vamos a hacer bien, dijo Esteban, tomando la carpeta y cerrándola con cuidado. Voy a ayudarte a registrar todo, punto por punto. Mauro no tiene ningún derecho sobre ese terreno, y tus papás no pueden disponer de algo que legalmente no les pertenece. Mamá suspiró. No dijo nada más. Supongo que entendió que no había vuelta atrás. Las semanas siguientes fueron burocráticas pero necesarias. Se formalizó la transferencia de la propiedad a mi nombre. Documenté todos los gastos, los aportes, incluso los planos originales. Martín testificó como prometió. Recibí una carta inesperada de mi tío Ramiro felicitándome por no haberme dejado pisotear. Y la casa, lo que quedó de ella, volvió a ser mía. Volví a ir ese verano, no para vengarme, sino para reconstruir. A mi manera, con la ayuda de personas que sí valoraban el esfuerzo. Puse de nuevo el muelle, esta vez más amplio. Pinté las paredes con tonos cálidos. Reinstalé el bote en el cobertizo. En la chimenea, en lugar de la nota irónica que dejé, enmarqué la carta original de mi abuelo, esa que decía que el lugar debía pertenecer a quien lo transformara con sus manos. Nunca más volví a compartir una cena familiar con todos. Papá me llamó algunas veces después. Nunca para discutir. Solo para contar cosas cotidianas, como si intentara reconstruir, ladrillo a ladrillo, algo que él mismo dejó caer. Mauro, por lo que supe, se mudó al sur. Siguió con su inmobiliaria. No volvió a mencionarme. Tampoco lo esperaba. Yo seguí adelante.
con mi vida, con la casa y, sobre todo, con la certeza de que, esta vez, lo que construí me pertenecía. Completamente.